Por favor, sírvanse ocupar sus escaños. Bien, en estos momentos se ha cerrado el pase de lista y se procede a verificar el quórum de reglamento. Vamos a cerrar asistencia. A través del sistema digital, como lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Se cierra la asistencia. Y esto determinará el quórum, ¿no es cierto?, para saber por mayoría simple con cuánto se elegiría a la lista ganadora. Se cierra asistencia. Esta es la última sesión plenaria dirigida. Han registrado su asistencia 105 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 64 señores congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. 105 congresistas presentes en el hemiciclo de sesión. Se va a proceder a la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2017-2018, comprendido entre el 27 de julio del 2017 y el 26 de julio del 2018. Se va a dar lectura al decreto de convocatoria a elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2017-2018 y a los artículos 12 y 22, inciso D, del Reglamento del Congreso de la República, así como a las listas de candidatos presentadas en la Oficialía Mayor, conforme lo dispone el reglamento. De lectura, señor relator. Decreto de convocatoria a elección de la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2017-2018. La presidenta del Congreso de la República, considerando que según lo establecido por el artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República y los precedentes parlamentarios, es necesario convocar a elección de la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2017-2018. Que según el primer párrafo del citado artículo reglamentario, los congresistas o los grupos parlamentarios debidamente constituidos pueden presentar ante la Oficialía Mayor las listas completas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstas para la elección. Que las listas a presentarse deberán considerar los cargos de presidente del Congreso de la República y 3 vicepresidentes, conforme lo establece el artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República. Decreta, primero, convócase a elección de la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2017-2018, la misma que se realizará el miércoles 26 de julio de 2017 a las 10 a.m. en el hemiciclo del Congreso. Segundo, los congresistas o los grupos parlamentarios debidamente constituidos presentarán sus propuestas ante la Oficialía Mayor del Congreso hasta el día martes 25 de julio a las 10 a.m., según lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 y el artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República. Publíquese y cúmplase. Lima, 21 de julio de 2017, Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República. Norma publicada en el Diario Oficial del Peruano el sábado 22 de julio de 2017. Reglamento del Congreso de la República, artículo 12, elección de la mesa directiva del Congreso. Los congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso o los congresistas en ejercicio, en el caso de instalación de un nuevo periodo anual de sesiones dentro del periodo parlamentario, o los grupos parlamentarios debidamente constituidos pueden presentar a la Oficialía Mayor la lista de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva del Congreso hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Las listas serán completas. Debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda, acompañándose la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios siempre que el grupo esté constituido. La Oficialía Mayor da cuenta al presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso, según sea el caso, de las listas inscritas, ordenando al presidente su publicación en tablas. Si el presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso fueran candidatos a uno de los cargos por elegirse, preside el acto electoral el llamado a sustituirlo de acuerdo con el reglamento. En el caso de la elección de la mesa directiva para un nuevo periodo anual de sesiones, el acto electoral se lleva a cabo el mismo día de la instalación o a más tardar el día siguiente. La elección de la mesa directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. Leída la lista de candidatos propuestas, la mesa directiva invita a 2 congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral.
Los escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato estas serán distribuidas entre los congresistas. Acto seguido, el presidente suspende la sesión por breves minutos a efecto de que los congresistas llenen las cédulas. B. Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo harán los demás miembros de la mesa y los congresistas escrutadores y de inmediato se invitará a los demás congresistas a depositar sus cédulas de votación ordenando que se les llame por su apellido en orden alfabético. C. Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio voto por voto, ayudado por los congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada. D. Terminado el escrutinio, el presidente proclama miembros electos de la mesa directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose los candidatos de las listas que obtengan mayor votación. E. A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. El presidente electo lo hará ante el presidente de la mesa que presidió el acto electoral. El resto de miembros de la mesa directiva lo hará ante el nuevo presidente del Congreso. En el caso de la Junta Preparatoria, el presidente del Congreso electo será incorporado y jurará el cargo ante el presidente de la Junta, procediendo luego el nuevo presidente a incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de la mesa directiva. La mesa directiva puede acordar que la juramentación de los nuevos congresistas se realice por grupos. La fórmula de la juramentación será la de uso común, por Dios y por la patria, salvo que algún congresista expresara el deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la mesa directiva accederá de inmediato. Ningún miembro del Congreso o de la mesa directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento. Inciso F. El resultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la República, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al fiscal de la Nación, al defensor del pueblo, a las instancias regionales y a las municipalidades provinciales del país. En caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la mesa directiva, el presidente o quien lo reemplace convocará elecciones dentro de los 5 días posteriores de oficializarse la vacancia. En esta hipótesis, de ser necesario, puede citar a sesión especial. Artículo 22, derechos funcionales, inciso D. Los congresistas tienen derecho a elegir y postular, en este último caso, como miembros de un grupo parlamentario a los cargos de la mesa directiva del Congreso o de las comisiones o ser designado miembro de la comisión permanente o del Consejo Directivo. Lista número 1. Oficio 087-2017-2018, señor José Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. De mi mayor consideración nos dirigimos a usted, saludándolo cordialmente y al amparo de lo establecido por el artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República, solicitarle inscribir la presente lista de candidatos a la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2017-2018, conforme se detalla a continuación. Luis Fernando Galarreta Velarde, presidente. Mario Fidel Mantilla Medina, primer vicepresidente. Richard Frank Acuña Núñez, segundo vicepresidente. Mauricio Mulder Bedoya, tercer vicepresidente. Sin otro particular, atentamente, los voceros que suscriben el presente documento. Lista número 2, oficio 207-2016-2017, señor José Chevasco Piedra, oficial mayor del Congreso de la República. Asunto, inscripción de lista para la mesa directiva. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y asimismo solicitarle la inscripción de la lista de candidatos a la mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2017-2018. Candidato: Hernando Ismael Ceballos Flores, presidente. María Elena Foronda Farro, primera vicepresidenta. Zacarías Raimundo Lapainga, segundo vicepresidente. Edilberto Curro López, tercer vicepresidente. Mucho agradeceré inscribir la lista de conformidad con el artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República. Hago propicia la ocasión para reiterarle mi consideración personal. Atentamente, Marco Arana Segarra, vocero del Grupo Parlamentario Frente Amplio. Muchas gracias, señor relator. Entonces, la mesa directiva va a invitar a subir al estrado a los congresistas Juan Cheput Mor y Edmundo del Águila para que actúen como escrutadores. Por favor, se les invita a acompañarnos a la mesa y se suspende por breve término para que se puedan acomodar los escrutadores.
suspensión por breves instantes. Ya hemos escuchado que los escrutadores, como se los habíamos explicado anteriormente, son Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio, y Edmundo del Águila, de la bancada de Acción Popular. Ellos están ya, como estamos viendo en estos momentos, ubicándose, ya se los habíamos explicado también, a ambos lados de la presidenta en su última actividad oficial para actuar como escrutadores. Van a tener que firmar una a una las respectivas cédulas de sufragio, que serán 105, que es el quórum establecido de acuerdo a la asistencia electrónica. Con 64 será suficiente el número de votos para que sea declarada ganadora alguna de las dos listas. Vemos cómo los escrutadores están estampando sus firmas en las respectivas cédulas. Así es, Álvaro, efectivamente, como tú bien lo has explicado. Al inicio de esta transmisión vimos que las ánforas estaban colocadas hacia el lado derecho del hemiciclo de sesiones, viéndolo así de frente, como lo vea usted en sus pantallas. No obstante, también estamos viendo que se está ubicando una mesa, una curul, al medio del hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, para seguramente posteriormente colocar ahí las dos ánforas, porque una no va a ser suficiente para la cantidad de congresistas presentes con este quórum de reglamento que se ha registrado 105 parlamentarios al inicio de esta sesión, y como dijo la presidenta del Congreso, Luz Salgado, pues el quórum que se requería era de 64 congresistas. Hay 105 al dar inicio a esta sesión. Pueden ir llegando también posteriormente y aumentar el número de legisladores que van a participar de esta elección de la nueva mesa directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2017-2018. Duró un año de gestión y de administración también del Congreso de la República. Además de, una vez que se proclame obviamente a la lista ganadora, pues se procede a la juramentación correspondiente. Como tú lo has dicho, ahí vemos al fondo, en esta gran imagen exclusiva de Congreso Televisión, las dos ánforas. Una no es suficiente, evidentemente son 130 cédulas que por más dobleces que le hagan los congresistas, pues terminan por repletarlas. Entonces se ubica una segunda para que a elección del parlamentario que sufraga pueda depositarla en cualquiera de ambas. Como les repetimos, esto va a tomar algunos minutos en cuanto el señor Cheput, por ejemplo, a quien vemos siendo asistido al costado de la presidenta Luz Salgado, termine de firmar las cédulas de sufragio. Si me permites, Álvaro, efectivamente, sí. Comentábamos acerca de las ánforas. Van a permanecer, por lo que hemos visto en el lado derecho en esta mesa, como lo ha enfocado ahorita el director de cámaras, precisamente en el lado derecho del hemiciclo, y al medio pues está este mueble que permite que no se vea el voto, porque como lo señalamos, pues el voto es secreto. Aunque en algunas elecciones pasadas hemos visto que algunos congresistas muestran su voto en público y para las cámaras de los diferentes medios de comunicación. No obstante, según el reglamento, pues esta votación es secreta, se procede ahí al voto y posteriormente se deposita la cédula de sufragio en cualquiera de las dos ánforas. Así es, vemos entonces este podio en donde las distintas fuerzas políticas representadas por sus congresistas van a tener que emitir su voto. Lo dijiste en algunas ocasiones en congresos pasados, con mucha carga política, una coyuntura más picante quizá, se enseñaba el voto a manera de un respaldo a rajatabla a determinado candidato, ¿no es cierto? Ahora, bueno, cada congresista es libre de expresar su voto de la manera que lo prefiera. Si quiere, puede mostrarlo o no, eso no es motivo de ninguna sanción, no lo estipula el reglamento del Congreso. Y vendrá después la tarea, así como se está firmando ahora, la tarea quizá en donde en otras ocasiones hubo mayor tensión, mayor expectativa, que es a la hora del escrutinio, sobre todo cuando la opinión pública sabía que las dos listas que estaban en contienda podían llegar muy ajustadas al veredicto final.
Así es, Álvaro, efectivamente, y hay también mucha expectativa con relación a esta elección. Pero retomando lo que tú señalabas respecto de que en anteriores elecciones de mesas directivas algunos parlamentarios expresaban su voto, lo señalaban para las cámaras y para el resto de asistentes al hemiciclo, pues muchos de ellos era para que no se cree ninguna duda También, de cuál era así el es. voto y cuáles eran sus preferencias en todo caso sobre qué lista. Muy bien, entonces vemos este movimiento tradicional cada 26 de julio en la mesa principal en donde se ubican los escrutadores, dejando todo listo para que en cuestión de algunos minutos más se dé inicio al proceso de sufragio. Primero votará la presidenta del Congreso, luego los miembros de la mesa directiva, los escrutadores y finalmente ya se empieza a llamar a cada uno de los parlamentarios por orden alfabético. Sí, definitivamente pues hay bastante expectativa, como lo he señalado, y este es el último acto oficial, la última sesión que preside la titular del Poder Legislativo hasta ahora, Luz Salgado Rubianes, que ha hecho una gestión que ha sido pues saludada por representantes de las diferentes bancadas políticas. No obstante, pues también un equipo de Congreso Televisión en estos actos previos a la elección, esta transmisión previa que llevamos hasta sus hogares, pues nuestro compañero Guillermo González ha podido conversar con algunos representantes de distintas bancadas sobre sus expectativas con relación a esta nueva mesa directiva del Congreso de la República. Bien, solamente instantes para empezar con el proceso de elección de la nueva mesa directiva 2017-2018. Se va a llamar en orden alfabético a los congresistas para que reciban su cédula de votación, la cual será entregada por el secretario técnico de la Oficialía Mayor. Luego de recibir la cédula de votación, la deben llevar a la cámara secreta instalada para este fin y finalmente la depositarán en el ánfora, la cédula de votación, que contiene las listas de candidatos con el nombre de los congresistas que encabezan. Los congresistas expresarán su voto marcando con una cruz o con un aspa dentro del recuadro respectivo. Quienes prefieran abstenerse, por favor, quienes prefieran abstenerse podrán hacerlo depositando la cédula en blanco. El relator va a llamar uno por uno. Se les recuerda que lo que ha leído el señor relator, en la lista número 1 va la candidatura del señor Galarreta Velarde y para el número 2 va la candidatura del señor Ceballos Flores. Señor relator, llame usted a los congresistas para que procedan a votar. Señores congresistas, Salgado Rubianes. En la mesa central, como presidenta del Congreso, en su última actividad oficial, va a tomar su respectiva ubicación, flanqueada